El primer pensamiento de Joaquín fue que estaba soñando. El segundo fue que algo olía horrible. Abrió los ojos lentamente y se encontró mirando un cielo azul intenso entre las copas de varios árboles gigantes. Parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Nada cambió. ¿Qué? Se incorporó de golpe. La cabeza le dio vueltas. Estaba acostado sobre hierba húmeda. A su alrededor solo había bosque. Bosque por todas partes. No reconocía el lugar. Ni el camino. Ni los árboles. Ni absolutamente nada. No, se puso de pie. Llevaba la misma ropa que recordaba. Las mismas zapatillas. Los mismos bolsillos vacíos. Todo parecía normal. Excepto por el hecho de que no tenía idea de dónde estaba. Giró sobre sí mismo varias veces. Nada. Solo árboles. Y silencio. Un silencio extraño. Porque no era realmente silencio. Había sonidos. Pero no los que esperaba escuchar. No había autos. No había motos. No había personas. No había ciudad. Solo chirridos, crujidos y sonidos lejanos imposibles de identificar. Sintió un escalofrío. Me perdí. Ni siquiera él creyó esa explicación. Lo último que recordaba era estar en su habitación. Y ahora estaba allí. En medio de un bosque. Sin transición. Sin explicación. Sin sentido. Intentó recordar algo más. Un golpe. Un accidente. Un dolor. Algo. Pero no encontró nada. Era como si alguien hubiera cortado una parte de su memoria. Respiró hondo. 1 vez. 2 veces. 3. No sirvió. Seguía igual de confundido. Genial, Joaquín. Excelente situación. Comenzó a caminar. No porque tuviera un plan. Sino porque quedarse quieto parecía peor. El suelo estaba cubierto de raíces. Las ramas le golpeaban los brazos. El bosque era más denso de lo que parecía. Y cada minuto que pasaba aumentaba una sensación desagradable. La sensación de que estaba completamente solo. Después de casi media hora caminando, escuchó un ruido. Se congeló. Algo se movía entre los arbustos. Su corazón empezó a latir con fuerza. 1 segundo. 2 segundos. 3. El ruido volvió. Más cerca. Joaquín tragó saliva. No tenía ningún arma. Ni siquiera un palo. Retrocedió lentamente. Los arbustos se sacudieron. Y algo salió disparado. Joaquín estuvo a punto de gritar. Pero la criatura pasó corriendo frente a él sin prestarle atención. Era pequeña. De color morado. Con cola larga. Y corría sobre 4 patas. Joaquín se quedó inmóvil. Porque reconocía perfectamente a ese animal. O al menos debería ser un animal. ¿Ratata? La criatura desapareció entre la vegetación. Joaquín no se movió. No respiró. No pensó. Simplemente se quedó mirando el lugar por donde había desaparecido. Luego soltó una carcajada nerviosa. No. Otra carcajada. No. La sonrisa desapareció. Porque si eso era un ratata, entonces significaba algo imposible. Algo completamente absurdo. Algo que no podía ser real. Sintió un nudo en el estómago. Y por primera vez desde que despertó, tuvo miedo de verdad. Porque si realmente estaba pensando lo que creía, entonces ya sabía dónde estaba. Y eso era muchísimo peor que estar perdido. Muy lentamente levantó la vista hacia el bosque que lo rodeaba. A los sonidos desconocidos. A las sombras entre los árboles. Al mundo imposible que se extendía frente a él. Y comprendió una cosa. Si aquello era realmente el mundo Pokémon, entonces estaba en serios problemas. Porque los Pokémon eran adorables en la pantalla. Pero él no estaba mirando una pantalla. Estaba allí. Y no tenía absolutamente nada. El dolor en sus piernas fue lo primero que sintió. Luego el frío. Luego el hambre. Joaquín abrió los ojos lentamente, esperando que todo hubiera sido un sueño extraño. Pero el cielo seguía ahí. Demasiado azul. Demasiado real. Se incorporó con esfuerzo. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, tierra oscura y raíces que se enredaban bajo sus manos. No había nada que reconociera. Ni edificios, ni caminos, ni señales. Solo bosque. Estoy jodido, murmuró. Intentó recordar algo útil. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué había pasado antes? Nada. Un vacío limpio. Respiró hondo. El aire era pesado, húmedo, diferente. Se puso de pie. Quedarse quieto no era una opción. El bosque no tenía sentido. Todo parecía repetirse.
Árboles altos, sombras densas, sonidos lejanos imposibles de identificar. A veces algo se movía. A veces algo gritaba en la distancia y a veces, nada. El silencio era lo peor. Porque no era tranquilidad. Era espera. El tiempo pasó sin que pudiera medirlo. El hambre dejó de ser una molestia ocasional y se volvió constante. Dolía. Pesaba. Estaba ahí todo el tiempo. Necesito agua, miró alrededor. Nada. Solo verde. Solo sombras. Solo incertidumbre. Un ruido rompió el silencio. Había algo cerca. Joaquín se quedó completamente quieto. Otra vez, más cerca. Algo se movía entre la maleza. Algo lo estaba observando. Y entonces lo vio. Dos ojos brillando entre las hojas. Un Pokémon. Pequeño, morado y rápido. Un Rattata. Joaquín tragó saliva. Tranquilo, no sabía si eso funcionaría. El Pokémon no huyó. Eso era mala señal. Dio un paso hacia él. Joaquín retrocedió. Otro paso. Otro retroceso. Hasta que su espalda chocó contra el árbol. Sin salida. El Rattata se tensó, listo para atacar. Joaquín cerró los ojos. Un aleteo cortó el aire, un chillido agudo. El Rattata retrocedió de golpe. Joaquín abrió los ojos. Entre él y el Pokémon había una figura flotando, oscura. Pequeña, con alas. Un Zubat. El Rattata dudó un instante, y luego huyó. El bosque volvió a quedar en silencio. Joaquín cayó de rodillas, respirando con dificultad. Miró al Pokémon. Un Zubat. El Pokémon no respondió. Solo se mantuvo en el aire, observándolo, no parecía agresivo. Pero tampoco se iba. «Me acabas de salvar», el Zubat emitió un sonido leve. Joaquín soltó una risa sin humor. «No entiendo nada», miró a su alrededor, luego volvió a mirarlo. «Pero si voy a sobrevivir», dudó un segundo. «No puedo hacerlo solo». El Zubat descendió un poco. Joaquín extendió la mano lentamente, no llegaron a tocarse. Pero algo cambió y por primera vez desde que despertó, no estaba completamente solo. Joaquín dejó de intentar medir el tiempo. No tenía sentido. El bosque seguía siendo el mismo. Árboles altos, sombras densas, sonidos lejanos que no lograba identificar. Pero él no. El Zubat estaba ahí otra vez, no llegó volando, no hizo ruido. Simplemente estaba colgado de una rama, observándolo. «Hola», murmuró Joaquín. No esperaba respuesta y no la hubo. Pero el Pokémon tampoco se fue. Caminaron. O al menos eso parecía. El Zubat avanzaba un poco, se detenía y esperaba. Joaquín lo seguía, aunque no estaba seguro de si realmente lo estaba guiando, o si simplemente coincidían en la dirección. Con el paso del tiempo, el bosque empezó a cambiar. No de golpe. Sutilmente los árboles eran menos densos. El suelo más firme. La luz se filtraba un poco más entre las hojas. Y entonces lo vio. Un corte en la corteza de un árbol limpio, preciso. Demasiado perfecto para ser natural. Esto no lo hizo un Pokémon, avanzó un poco más. Otro corte y otro. Formaban un patrón. Un camino. Joaquín aceleró el paso. Y entonces apareció. Un sendero. Real. Pisado. Compactado. Marcado por el paso constante de personas. Se quedó quieto unos segundos. Esto es una ruta. El Zubat descendió y se detuvo en el borde del camino. No avanzó más. Joaquín lo miró y entendió. «Hasta acá llegas», se agachó un poco. «Gracias». El Pokémon no reaccionó. Pero tampoco se fue. Joaquín siguió caminando. Y entonces lo vio, huellas. No de Pokémon. De personas. Sintió un escalofrío distinto. Hay gente, pero eso no lo tranquilizó. Unas voces llegaron desde adelante. Se detuvo en seco. Se agachó por instinto, avanzó despacio, en silencio y los vio. Dos hombres. Vestidos de oscuro. Equipados. Uno sostenía un dispositivo. El otro vigilaba el bosque. No parecían civiles. «Esto no es normal», escuchó fragmentos de conversación. Palabras sueltas y una muy clara. «Rocket». Joaquín frunció el ceño. No sabía qué significaba. Pero sabía algo. Eso no era gente común y él no tenía ningún poder en ese mundo. Joaquín se quedó completamente inmóvil mientras las voces se acercaban cada vez más, sintiendo como el Zubat sobre su hombro se tensaba ligeramente, como si también percibiera el peligro antes de poder entenderlo del todo. No eran como los sonidos del bosque. No eran simples movimientos entre las hojas ni crujidos lejanos.
Eran personas. Y, por alguna razón, eso le resultaba más inquietante que cualquier Pokémon salvaje que hubiera visto hasta ahora. Se agachó con cuidado, procurando no hacer ruido, y entre los árboles logró distinguir a dos hombres detenidos al borde del camino, vestidos de oscuro y con una postura demasiado firme como para ser simples viajeros. Uno de ellos sostenía un dispositivo que emitía una luz tenue, revisándolo de vez en cuando, mientras el otro observaba el bosque con atención, como si estuviera acostumbrado a encontrar peligros en cualquier sombra. Joaquín frunció el ceño. No necesitaba saber quiénes eran para entender que no eran gente común. El Zubat soltó un sonido leve, casi imperceptible, pero suficiente. Uno de los hombres giró la cabeza de inmediato. ¿Escuchaste eso? El otro dejó de mirar el dispositivo y levantó la vista, escaneando la zona. Joaquín contuvo la respiración sin darse cuenta, sintiendo como su cuerpo se tensaba por completo. Debe ser un Pokémon salvaje, respondió finalmente uno de ellos, sin demasiado interés. Sí, este lugar está lleno. Ambos relajaron apenas la postura, lo justo como para dejar de buscar. Pero no del todo. Eso fue suficiente. Joaquín exhaló despacio, intentando recuperar el control de su respiración mientras su corazón seguía golpeándole el pecho con demasiada fuerza. Desde su posición, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. Palabras sueltas. Entrega informe puntos y otra más, que se repitió con claridad. Rocket. Joaquín entrecerró los ojos. No sabía exactamente qué significaba, pero había algo en la forma en que lo decían que dejaba claro que no se trataba de nada bueno. El Zubat se movió entonces, separándose ligeramente de su hombro y flotando frente a él, como si intentara llamar su atención. Primero miró hacia el bosque. Luego hacia el camino. Y finalmente, hacia Joaquín. Otra vez. Joaquín entendió. No con palabras, sino con una sensación clara. Ese era el límite. Podía quedarse. Volver al bosque. Seguir sobreviviendo como hasta ahora, con hambre, sed y sin ninguna garantía de que el siguiente encuentro no fuera el último. Pero también, con lo único cercano a compañía que había tenido desde que despertó en ese mundo. O podía avanzar. Acercarse a esas personas. Entrar en algo que no entendía, pero que claramente tenía estructura, reglas, y poder. Y que también podía matarlo. Cerró los ojos por un instante, apretando los dientes. Si me quedo, voy a morir, murmuró en voz baja. Luego miró al Zubat. Si avanzo, puede que también. El Pokémon no reaccionó. No lo detuvo. Pero tampoco lo siguió. Joaquín soltó el aire lentamente. Gracias, dijo finalmente. Hizo una pequeña pausa. De verdad. Se puso de pie con cuidado, sintiendo como su propio cuerpo parecía resistirse a la decisión que ya había tomado. Cada parte de él le pedía que se quedara. Que volviera. Que eligiera lo conocido, aunque fuera peligroso. Pero aún así dio un paso hacia adelante. Luego otro. Y salió del bosque. El cambio se sintió inmediato. No era algo físico, exactamente, pero sí suficiente como para hacerle notar que había dejado atrás algo importante. El espacio era más abierto. Más expuesto. Más real. No miró atrás. Porque sabía que, si lo hacía, tal vez no seguiría caminando. La voz lo detuvo en seco. Los dos hombres lo estaban mirando directamente. No había forma de ocultarse ahora. ¿Qué haces ahí? Joaquín dudó un segundo, sintiendo como 1000 respuestas le cruzaban la mente al mismo tiempo, pero ninguna parecía servir realmente. Al final, dijo lo único que sabía que era cierto. No tengo a dónde ir. Los hombres se miraron entre ellos, intercambiando una mirada rápida que Joaquín no alcanzó a interpretar. Uno de ellos esbozó una leve sonrisa. No era amable. Era interesada. Vaya, murmuró. Otro más. El otro dio un paso hacia él, observándolo con atención, como si intentara medirlo. ¿Estás solo? Sí. ¿Y tu Pokémon? Joaquín dudó apenas un instante. No tengo. El hombre lo miró unos segundos más, en silencio, evaluándolo de arriba a abajo. Entonces sos inútil, dijo finalmente, sin demasiado énfasis. Pero no sonaba como un insulto. Sonaba como una conclusión. Joaquín apretó los puños, pero no respondió. No estaba en posición de hacerlo. Los hombres volvieron a mirarse. Y esta vez, la decisión fue evidente. «¿Puede servir?», dijo uno. «Sí, quizá», respondió el otro. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No le gustaba cómo sonaba eso. Para nada.
¿Vas a venir con nosotros?, dijo uno de ellos. No fue una sugerencia. Fue una orden. Joaquín miró brevemente hacia el bosque. Luego volvió a mirarlos. «O podés volver», añadió el otro, encogiéndose ligeramente de hombros. «Y ver cuánto duras». El silencio se extendió un segundo más. No necesitaba pensarlo. «Voy». Los hombres asintieron, como si ya esperaran esa respuesta desde el principio. Joaquín dio un último paso hacia adelante. Y esta vez, cruzó por completo. Sin dudas. Sin vuelta atrás. Detrás de él, entre las sombras del bosque, el Zubat observaba en silencio. Sin moverse. Sin intervenir. Porque ese ya no era su mundo. Y Joaquín, acababa de entrar en otro. Joaquín caminó en silencio detrás de los dos hombres, manteniendo cierta distancia mientras intentaba no llamar demasiado la atención, aunque sabía que era inútil. Cada tanto, uno de ellos miraba hacia atrás, asegurándose de que siguiera ahí. No confiaban en él. Y él tampoco confiaba en ellos. El sendero se volvió más claro a medida que avanzaban, hasta que finalmente el bosque empezó a abrirse, dejando ver algo que Joaquín no esperaba. Una estructura. No era grande, pero tampoco improvisada. Estaba parcialmente oculta entre los árboles, como si alguien hubiera querido esconderla sin eliminar del todo su presencia. Metal. Concreto. Puertas reforzadas. Joaquín sintió un nudo en el estómago. Esto ya no era solo gente. Era algo más grande. «Muévete», dijo uno de los hombres sin mirarlo. Joaquín obedeció. No tenía muchas opciones. Al acercarse, pudo notar más detalles. Cámaras. Sensores. Y algo más, personas. Varios individuos vestidos de forma similar a los dos hombres que lo habían encontrado, algunos entrando, otros saliendo, todos con la misma actitud. Alerta, concentrados, acostumbrados a ese entorno. «Otro más», comentó uno al verlo pasar. Joaquín no respondió. Solo siguió caminando. Lo hicieron entrar. El interior era frío. Ordenado. Demasiado silencioso. No había desorden, no había caos, todo parecía funcionar bajo una lógica estricta que él no entendía. «Espera acá». Lo dejaron en una especie de sala vacía, con paredes metálicas y una sola puerta. Se cerró detrás de ellos. Joaquín se quedó solo. El silencio pesó. Mucho. Se dejó caer lentamente contra la pared, soltando el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. «¿Dónde mierda me metí?», murmuró. No había respuesta. Solo el eco leve de su propia voz. Pasaron unos minutos o más. Era difícil saberlo. El tiempo volvía a perder sentido. Y entonces, algo cambió. No fue un sonido. No fue una luz. Fue interno. Una sensación extraña, como un leve tirón en su mente, algo que no dolía pero tampoco era cómodo. Joaquín frunció el ceño. ¿Qué? Se llevó una mano a la cabeza, confundido. Por un instante, tuvo la sensación de que algo intentaba encajar. Como si una pieza faltante hubiera aparecido de la nada, pero todavía no supiera dónde iba. Respiró hondo. El malestar desapareció. Tan rápido como había llegado. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró, intentando restarle importancia. Pero en el fondo sabía que no. Eso no había sido normal. La puerta se abrió de golpe. Joaquín se puso de pie inmediatamente. Un hombre entró. No era como los otros. Su presencia era distinta. Más pesada. Más controlada. Lo observó unos segundos en silencio, como si lo estuviera analizando sin necesidad de moverse. «Nombre». La voz fue firme. Directa. «Joaquín». «¿Edad?». «16». El hombre asintió levemente. «Sin Pokémon». No era una pregunta. «No». El hombre dio un paso hacia él. «¿Cómo sobreviviste?». Joaquín dudó. Pensó en el Zubat. En el bosque. En todo lo que había pasado. «Tuve suerte». El hombre lo miró unos segundos más. Como si esa respuesta no fuera suficiente. Pero tampoco la rechazó. «La suerte no dura», dijo finalmente. Hizo una pausa. «Acá menos». Joaquín no respondió. El hombre se dio vuelta, caminando lentamente hacia la puerta. «Tenés dos opciones». Se detuvo sin mirarlo. «Servir», pequeña pausa. «O desaparecer». El silencio llenó la habitación. Joaquín apretó los dientes. No necesitaba pensar demasiado. Ya había tomado esa decisión en el bosque. «Servir». El hombre asintió. Como si ya lo esperara. «Entonces empezás hoy». Salió de la sala.
La puerta volvió a cerrarse. Joaquín se quedó quieto, mirando al vacío, sintiendo como el peso de la situación finalmente empezaba a asentarse. Ya no había vuelta atrás. Y, por un segundo, volvió a sentirlo. Ese leve tirón en su mente. Esa sensación de que algo estaba ahí, esperando. Pero esta vez no desapareció del todo. Joaquín no durmió bien. No sabía si era por el lugar, por el silencio extraño del edificio o por la sensación constante de que, en cualquier momento, algo iba a salir mal. Probablemente era todo junto. Cuando la puerta se abrió, apenas había logrado cerrar los ojos. Arriba. La voz fue seca. Sin paciencia. Joaquín se levantó de inmediato, todavía algo desorientado, pero lo suficientemente alerta como para no cometer el error de tardar. El hombre del día anterior no estaba. En su lugar había otro. Más joven. Pero no menos serio. Sígueme. Joaquín no preguntó nada. Simplemente obedeció. Lo llevaron por varios pasillos, todos iguales. Paredes metálicas, puertas cerradas, cámaras en cada esquina. A medida que avanzaban, empezó a cruzarse con otras personas. Algunos lo ignoraban. Otros lo miraban de reojo. Como si ya supieran en qué categoría estaba. Nuevo, débil y prescindible. Llegaron a una sala más grande. Ahí había más gente. Jóvenes, en su mayoría. Algunos con Pokémon. Otros no. Joaquín se quedó en silencio, observando. Un chico de cabello oscuro apoyado contra la pared, tranquilo, con una expresión casi aburrida. Una chica revisando algo en su muñeca, concentrada. Otro chico,